Perfecto. Ok, bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Espero que puedan ver mi pantalla. ¿La están viendo? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues como estaba diciendo, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí en el nuevo taller del Instituto de Capacitación Municipal que tendremos en la mañana de hoy junto a nuestras compañeras de Ayuda Legal Puerto Rico, quienes van a estar hablando sobre el tema de la vivienda segura y la recuperación justa, dos temas vitales para la reconstrucción del país. Mi nombre es Andrea Vázquez Colón, soy miembro vista para la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Voy a estar sustituyendo a Cristina Miranda Palacios, directora ejecutiva fundadora de la Liga, quien no va a estar hoy en la sesión, pero sé que va a estar viendo la grabación porque reconoce lo vital que es este recurso para todas y a todos, para todos. Pueden ver la presentación, ¿verdad? Se está proyectando bien, perfecto. Bueno, pues este gran taller tiene como nombre Buenas prácticas para el uso de fondos CDBGDR y la vivienda segura. Va a estar siendo facilitada, como dije, por el gran equipo de Ayuda Legal Puerto Rico. Van a estar con nosotras la licenciada Arianna M. Godreau-Bert, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, así como la licenciada Verónica González Rodríguez, la licenciada María de Lourdes Bayo Calderón. Va a estar con nosotras también la licenciada Frances Vega. Y es importante para la Liga hablar sobre un tema tan crucial como la vivienda segura porque reconocemos que es responsabilidad de los municipios que con estos programas y oportunidades de recuperación que están surgiendo de los fondos CDBGDR se puedan llevar a cabo los debidos procesos de reconstrucción que necesitan sus ciudadanos y comunidades afectadas por los huracanes y los terremotos. Así que algunos de los temas que vamos a estar atendiendo en el taller varían desde cómo operan los programas con los fondos CDBGDR, cuál es el plan de acción de vivienda, cuál programa atiende la apremiante labor de reconstrucción de los tornos azules, cómo atiende este programa a esta necesidad de reparación, así como algunas otras recomendaciones sobre las buenas prácticas en la creación de propuestas para estos programas. Como dije, va a ser un súper taller, pero antes vamos a hablar un poco brevemente sobre la Liga, para quienes no nos conocen. La Liga tiene como visión ser una organización no político-partidista, pero sí política con P mayúscula de política pública, en donde unimos a los gobiernos locales para mejorar la calidad de vida del pueblo puertorriqueño. Somos municipalistas, por lo que reconocemos que los municipios son mucho más que su alcalde y su alcaldesa, también son sus diversos sectores y comunidades, por lo que tenemos como misión fortalecer la capacidad entre municipios y las comunidades del país para mejor enfrentar los desafíos sociales, físicos, fiscales y de gobernanza. Entre nuestros trabajos se encuentran el Instituto de Capacitación Municipal, que es parte de la capacitación municipal, la cual apostamos con la intención de facilitar talleres como el de hoy que beneficien a todo el ecosistema municipal del país. Próximamente vamos a estar lanzando el Laboratorio de Innovación y Participación Municipal, que va a servir como guía de capacitación para los equipos municipales en particular. Somos una organización de membresía, pero trabajamos para cada uno de los 78 municipios. Aún así tenemos beneficios para aquellos municipios miembros, como pueden ver en pantalla. Así que a aquellos representantes de municipios que no estén en la liga, les invitamos a unirse. Nuestra membresía es gratuita y solamente hay que firmar un acuerdo de membresía y una ordenanza en la legislatura municipal. Entre los próximos talleres que vamos a tener, como parte del ICAMU, vamos a tener el taller de fondo ARPA y los estorbos públicos, junto al fabuloso equipo del Centro para la Reconstrucción del Hábitat. Ese se va a llevar a cabo el miércoles 29 de septiembre a las 10 de la mañana. Y también vamos a tener la semana que viene el simposio de la resiliencia al cambio sistémico. Puerto Rico se fortalece a 4 años del huracán María. Como diría Cristina, estoy harta de la resiliencia. Lo que necesitamos es un cambio sistémico, necesitamos un cambio ya. Así que organizamos este simposio junto a los compañeros y compañeras de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, el cual va a tener modalidades virtuales los días del lunes, miércoles y viernes por la plataforma Zoom, y vamos a tener también visitas de campo presenciales los martes y los jueves, el martes y el jueves de la semana que viene. Así que Ariana va a estar compartiendo el enlace de registro por el chat. Y por último, quiero recordarles que esta sesión se va a grabar, así que la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de la Liga, por lo que les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales, las cuales puede acceder también por el enlace que Ariana va a estar facilitando por el chat.
Cualquier pregunta que tengan sobre el taller lo pueden hacer por el chat, que nosotros vamos a estar contestando en cada sesión de preguntas y respuestas. Y cualquier duda que tengan sobre la liga nos pueden contactar a las direcciones de correo electrónico que están en pantalla. Así que sin más preámbulos, ahora sí las dejo con las compañeras de ayuda legal. Vamos a darle stop share por aquí. Muchas gracias, Cristina. Bueno, muchas gracias, compañeras, por esa introducción. La realidad es que estamos bien agradecidas. También agradecimos a Cristina, que no está aquí, por invitar a Ayuda Legal Puerto Rico y también por el trabajo que la Liga de Ciudades ha estado haciendo, no solamente para promover un proceso de reconstrucción, sino para tener una conversación desde los municipios sobre el cambio sistémico que Puerto Rico necesita y que merece, ¿no? Ciertamente. La presentación de hoy va a estar a cargo por el proyecto de recuperación justa de Ayuda Legal Puerto Rico. Voy a estar enseñando ahora la presentación. Si me pueden señalar así con los dedos las compañeras de que la estamos viendo en full screen y solamente se ve la presentación, lo agradezco. La idea de este taller era tener una conversación un poco más interna. Se está haciendo una transmisión en vivo simultánea. Nos toma por sorpresa, pero siempre agradecemos la oportunidad de que la gente se pueda sumar y pueda estar viendo. Y la idea del taller literalmente era tener una conversación sobre buenas prácticas en los usos de fondos de recuperación, específicamente los fondos CDBG, CDBG-DR, CDBG-MIT, fondos que se supone estén destinados para que la vivienda, sobre todo en el país, sea resiliente, sea segura y sea mejor de lo que era el 19 de septiembre. Así que si está sintonizando, gracias por estar aquí. Le voy a pedir, antes de seguir hablando, a las compañeras de Ayuda Legal Puerto Rico que se presenten y entonces vamos allá. Buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Mi nombre es Verónica González, soy abogada comunitaria en Ayuda Legal Puerto Rico. Buenos días, yo soy Frances Vega y también soy abogada comunitaria de Ayuda Legal Puerto Rico. Buenos días, por aquí María de Lourdes Baello, teniendo problemas con mi internet, pero no pasa nada, así que me voy a estar uniendo aquí a la cámara de la compañera Frances. Muchas gracias por acompañarnos. Y gracias por eso. Mi nombre, como bien dijo la compañera, yo soy la licenciada Ariadna Michelle Godró, soy Ariadna y soy la directora y fundadora de Ayuda Legal Puerto Rico y siempre agradecida. Nos está escribiendo personas debajo del live que no están pudiendo entrar al enlace de Zoom que se compartió, así que no sé si podamos reenviar el enlace de Zoom a través de la cuenta, porque no les está apareciendo a las personas directamente. Gracias por dejarme saber. Yo lo voy a estar entonces compartiendo en los comentarios del live y lo voy a enviar también a las redes, al email de las participantes. Gracias. Dicho eso, vamos a comenzar entonces para un poco mantenernos en agenda. El compromiso es que si alguien tiene preguntas las pueden hacer por el Zoom. Si usted no puede entrar por el Zoom y nos lo quiere dejar saber a través de las páginas de Facebook, yo voy a estar tratando de estar pendiente en ambos espacios, las compañeras también, así que hacemos lo mejor. Si esta es la primera vez que está sintonizando algo del trabajo que hace Ayuda Legal Puerto Rico y tenemos varios lives en agenda, así que nos van a poder estar viendo en varias ocasiones si así lo desean. Nosotras somos una organización sin fines de lucro que se dedica a promover la educación y el apoyo legal gratuito a personas y comunidades de escasos recursos. Eso significa que somos una organización independiente, nunca recibimos ni solicitamos ningún dinero del gobierno, ni del gobierno de Puerto Rico, ni de fondos federales, y eso es bien importante porque nos interesa siempre amplificar la idea de que, y la realidad de que Ayuda Legal es una entidad completamente independiente, que se mantiene de donaciones individuales y que no tiene un interés financiero, ¿verdad?, en estos fondos. Nosotras llevamos desde el día después del paso del huracán María lanzando lo que fue la primera estrategia de respuesta legal a ese desastre. Replicamos el mismo modelo después de los terremotos a lo largo de la pandemia y nos hemos convertido en una organización experta en el manejo y en el uso de los fondos CDBG, particularmente en el área de vivienda, pero también una organización que ofrece acompañamiento legal en temas que tienen que ver con ejecuciones de hipoteca, con alquileres y apoderamiento legal en general. Así que agradecemos mucho que ustedes están aquí.
Ahora mismo en pantalla están viendo una agenda que suponemos pasar un poco a vuelo de pájaro. No tenemos un interés de que esta sea una clase de los fondos de recuperación. La idea es, como siempre, ofrecer un panorama de buenas prácticas y a dónde queremos llegar. Pero que sepan que si tienen preguntas, si tienen dudas en el proceso, nos vamos a detener. Yo quería quizás un poco comenzar hablando y trayendo a la mesa algo que a veces pasa por desapercibido en estos últimos 4 años, aunque es una realidad que ha estado atravesando a todas las familias en Puerto Rico, atravesando la realidad de todos los municipios, atravesando la realidad de Puerto Rico. Y es que Puerto Rico lleva 4 años en un estado constante de desastres, que esos desastres particularmente han afectado la vivienda, y cuando digo la vivienda me refiero no solamente al techo con sus 4 paredes, sino la posibilidad misma de que la gente se quede en nuestro país. Al drama de los desastres que tienen que ver con los huracanes, con los terremotos, con el COVID, se suma además la necesidad de que el gobierno haga un esfuerzo para tener respuestas adecuadas, que el gobierno haga un esfuerzo para tener transparencia sobre cuál es el saldo pendiente con la recuperación, y también para manejar el uso de fondos. De momento estamos viendo inyecciones millonarias, y por eso es que se nos hace bien urgente que ustedes tengan una idea de la cantidad de dinero que ha estado entrando al país solamente por concepto de los desastres, y esto solamente es una fracción de todo ese dinero y de la importancia de que este dinero se use para lo que se debe, que es la recuperación de la gente en nuestro país. En los últimos días hemos recibido un montón de llamadas de medios, obviamente porque se acerca el 4º año del huracán Irma y María, y hay una pregunta constante sobre cuál fue el número de casas afectadas. Nosotras aquí, para efectos de esta presentación, estábamos utilizando el dato de solicitudes de FEMA de personas que reportaron que sus hogares fueron afectados. Sabemos que ese número sobre casas afectadas puede llegar a 700,000, Verónica, si no me corrige, y que es un número que ha estado cambiando continuamente en la narrativa, pero lo importante es saber, ¿verdad?, que esas decenas de miles de casas que fueron afectadas en el proceso de Irma y María aumentaron su vulnerabilidad, obviamente por el paso de los terremotos y por el paso de la pandemia, que si bien no derribó casas, tuvo un impacto económico y financiero en la estabilidad de las familias en Puerto Rico. Y el llamado en esta presentación, si hay un llamado principal, es a rendir cuentas sobre el uso de los fondos, rendir cuentas sobre quién se está quedando atrás, y ese es el compromiso de Ayuda Legal Puerto Rico. Ahora mismo ustedes están viendo en pantalla uno de los fenómenos que para nosotras es más urgente estar insistiendo cotidianamente en él, no porque sea el único problema o el único síntoma de la recuperación que faltan algunos espacios, sino porque nos deja ver, ¿verdad?, el problema que ha habido a nivel de Puerto Rico de entender la seriedad y la necesidad de rendir cuentas, ¿verdad? Vuelvo a insistir en rendir cuentas a las personas sobrevivientes de desastres. Y este caso particular que hemos llamado la intermitencia o la aparición y desaparición constante de los toldos azules, para nosotras es un ejemplo de lo que ha estado pasando en tantos otros renglones de las asistencias que han llegado para desastres, desde la asistencia al alquiler, que es la que más reciente hemos estado hablando en medio, hasta la asistencia que ha llegado al Estado para salud, para vivienda, para otros usos. Y es que ustedes recordarán que en mayo del 2019 el entonces gobernador Ricardo Rosselló hablaba de la existencia de 25,000 aproximadamente toldos azules, era un número que se había colegido con FEMA. Ese número después, por voz de la administración de Wanda Vázquez, se dijo que se había llamado a algunos municipios y que se había tirado un estimado, y que el estimado eran 4,500 toldos, y que ese fue el número con el que oficialmente corrió el gobierno durante un tiempo, a la misma vez que en los planes de acción CDBG-MIT, de los fondos de mitigación relacionados a recuperación tras desastre, se estaba hablando de un número de 14,000 a 18,000 toldos azules. Y esto es bien importante, ¿verdad?, porque se crea un fenómeno de no reconocer la importancia y la urgencia de entender que hay personas que todavía viven en estado de precariedad. Y nosotras entendemos, ¿verdad?, que los toldos azules deben ser un punto de referencia, un medidor, por así decirlo, de cómo se ha movido la recuperación. Los toldos azules también nos permiten seguir insistiendo en la importancia y en la centralidad que tienen los municipios en el proceso de recuperación. Desde el 2018, Ayuda Legal Puerto Rico ha sido partícipe y ha sido crítico de que el dinero de la recuperación se ha centralizado y no se ha podido mover con agilidad a los centros municipales, y eso ha impedido
que, por así decirlo, ¿verdad? Y eso ha impedido que la recuperación se canalice utilizando la primera línea de defensa, que usualmente son los municipios y que tienen un contacto mucho más directo con las comunidades y los centros. De ahí, por ejemplo, que hayan sido alcaldes y alcaldesas de ambos partidos los que hayan tenido que levantar la voz sobre la falta de acceso de suministros, sobre la falta de recuperación de toldos azules, sobre la necesidad, ¿verdad?, de que los fondos lleguen a sus espacios. Otro fenómeno que me interesa resaltar aquí, bien importante, es la diferencia y la manera en que se ha movido la recuperación. Por ejemplo, para el programa principal de vivienda de reparación, reconstrucción y relocalización, que ahorita Mariluli nos va a hablar un poco más de él, hay 3.2 mil millones asignados ahora mismo, y eso contrasta con una cantidad pequeña de 475 millones que se está proponiendo, no está todavía asegurado, es una propuesta que está ahora mismo en una enmienda al plan de acción, 475 millones para que particularmente municipios puedan atender el tema de los toldos azules en sus comunidades. Y ese desfase nos preocupa, ¿verdad? Porque por un lado, ese nuevo programa de toldos azules del cual se está hablando reconoce que no se ha podido atender la vulnerabilidad de quienes más necesitan el apoyo con agilidad. Van a ser 4 años después de los huracanes Irma y María, pero nos parece que esa fracción y ese cuentagotas a los municipios sigue siendo un mal mayor, ¿verdad?, en el proceso de recuperación. Además de eso, y algo muy particular para los municipios y para quienes estén trabajando con el tema de acceso a los fondos, nos siguen preocupando restricciones que afectan particularmente a personas que viven en espacios de riesgo. Ahorita Verónica González va a mencionar un poco más sobre la construcción informal o la construcción no conforme a permiso. Pero hay una preocupación, ¿verdad?, ante la realidad de que, además de que estos mapas han sido retados por grupos comunitarios, incluso por alcaldes que dicen, mira, todo mi municipio está en zona inundable y eso no es un hecho, nos preocupan las restricciones sobre espacios de riesgo con poca apertura, fondos de mitigación, lo lento que va el proceso de mitigación. Porque de lo que se trata es, ¿verdad?, de que no queremos personas viviendo en zonas de riesgo, pero a la misma vez no se ha establecido un plan de relocalización que sea sensible también a la estabilidad demográfica y a la estabilidad económica de los municipios, y eso es algo que queríamos traer y que vamos a estar trayendo a lo largo de esta presentación. Por otro lado, quería compartirles algunos números importantes que hay aquí ahora mismo en pantalla, que es un poco sobre el saldo de la recuperación, y esto también sirve de nuevo panorámicamente para ilustrar. Ahora mismo en el programa de R3 tenemos apenas 1.321 viviendas reparadas y 191 viviendas reconstruidas. En el programa de autorización de títulos, muy parecido, después del 2019 para acá, apenas tenemos 10 títulos registrados. Y esos números que ustedes están leyendo y que están correctos ahí, que surgen de solicitudes de información pública que pedimos mensualmente al Departamento de la Vivienda, nos hablan de cómo va el proceso de recuperación y la necesidad que tenemos de estar trabajándola continuamente para que el dinero llegue a donde tiene que llegar. En Ayuda Legal Puerto Rico, nosotras llevamos, como dije, estos últimos 4 años detrás del proceso de desastre, pero en los fondos CDBG comenzamos en febrero del 2018, tan pronto salió el aviso aquel de asignación de fondos, y nuestros objetivos siguen siendo los mismos, así que cuando hablamos, sea municipios, sea medios, sea líderes comunitarios, sea organizaciones, sea en el Congreso de los Estados Unidos, estos son los 3 objetivos que mueven nuestra organización, que van desde el interés de que la gente logre acceso equitativo a los fondos de recuperación, a detener los desplazamientos, y esto particularmente tiene que ver con la pérdida de población en espacios geográficos en Puerto Rico, la concentración también en las mismas áreas, ¿verdad?, en área metropolitana de la asistencia, y también tiene que ver con una realidad de movilidad. Es más fácil, y esto siempre lo menciono porque una vez nos lo dijeron y es muy cierto, es más fácil moverse de Salinas a Orlando que moverse de Salinas a San Juan. Y atendiendo un proceso de vaciado de Puerto Rico en los últimos 10 años, donde el 12% de la población se ha ido, nos parece que esto es una prioridad. Por otro lado, ¿verdad?, ese interés de la participación efectiva y real que hemos estado haciendo el llamado desde distintos espacios, y que también, ¿verdad?, es un componente esencial, porque sabemos que sin participación real y efectiva es muy difícil la recuperación justa.
A lo largo de esta presentación, nosotros vamos a estar hablando brevemente de cuáles son algunas de las mayores barreras o algunas de de los mayores retos que estamos viendo en áreas de recuperación. Muchas de ellas áreas que ya ustedes conocen, que tienen que ver, por ejemplo, con las barreras que impiden que los municipios accesen a los fondos, barreras que impiden que la gente que no tiene un título formal accese a los fondos, barreras que impiden fiscalizar o rendir cuentas sobre quiénes están llevando a cabo la recuperación, pero también presentar propuestas que a lo largo de los años han logrado no solamente cambiar cómo se ve el proceso de recuperación, sino también cambiar la manera en que las guías, en que el plan de acción distribuye los fondos. Así que si algo queremos llevar en esta presentación es que muchos de los reclamos que hemos presentado se han ido convirtiendo en política pública. El problema es que ha sido muy lento. Y confiamos en el apoyo de grupos como la Liga de Ciudades y de otros cuerpos de los municipios mismos para poder agilizar ese proceso de no basta solamente tener razón, sino que dicen por ahí que justicia tal día no es justicia. Pues, ¿qué podemos hacer, verdad? Para que finalmente todos estos reclamos en los cuales hay muchos consensos de organizaciones de base comunitaria, organizaciones sin fines de lucro y entidades municipales, para que finalmente el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de la Vivienda, haga los ajustes que hay que hacer para que el dinero llegue a donde llegue. Mariluli. Muchas gracias, Ariadna. Hago el aviso rapidito de que estoy teniendo unas dificultades con mi computadora, en cuyo caso, pues si se me empieza a distorsionar o si hace un tranque, pues estaré migrando a a la pantalla de la compañera Frances para continuar con la presentación. Pero nada, muchas gracias. Muchas gracias por eso. Yo voy a entrar un poco más en detalle para hablar de los fondos CDBGDR per se, ¿no? Aquellos famosos fondos que muchas veces confundimos como que solamente con poner R3 solamente están destinados para trabajar en temas de vivienda, y pues vamos a hablar un poco más de que los fondos CDBGDR se asignaron para Puerto Rico para tocar una serie de problemas que salieron al descubierto, ¿no? Luego de los huracanes Irma y María. Esos con el tiempo fueron identificando áreas, lagunas que estaban descubiertas y que con la asistencia inmediata que proveyó FEMA en un momento dado no fue suficiente. Así que si podemos pasar el slide. Gracias. Quisiera, ¿verdad? Para poder ir monitoreando cómo es que llegan estos fondos a Puerto Rico. A Puerto Rico ciertamente se llegaron a un paso lento, pero a Puerto Rico se le asignó una partida muy grande para trabajar con la recuperación de desastres, y con una asignación principal de 9.7 mil millones, así con 9.7 billones, ¿no? Como a veces se le dice. Y esos fondos llegan a Puerto Rico luego de seguir una serie de etapas, ¿no? A nivel federal, que luego, ¿no? Al migrar aquí, terminamos viendo los resultados a través de guías y programas implementados. Esos fondos comienzan con el Congreso de Estados Unidos, que, ¿no? aprueba unos fondos para diferentes jurisdicciones asediadas por desastres, por diferentes desastres. Con eso le sigue que el Departamento de la Vivienda Federal, o HUD, Housing and Urban Development, establece las reglas para su uso. El Allocation Notice lo que dice es que cada jurisdicción va a utilizar estos fondos para atender ciertos asuntos. No es que aquí, no, hay unas reglas del juego que ya se comienzan a hilar en el Departamento de la Vivienda Federal, que luego que pasan al departamento. Una vez se hace la Allocation Notice, el Departamento de la Vivienda local, con esas reglas, crea un plan de acción. Ese plan de acción se tiene que posteriormente reenviar al Departamento de la Vivienda Federal para que ellos lo aprueben, y entonces luego de su aprobación se desarrollan, ¿no? guías y programas con ese dinero. Ahora, tan reciente como para el 6 de agosto, se vendó el plan de acción CDBGDR. El Departamento de la Vivienda local lo enmienda porque es la persona que recibió este paquete, porque cada jurisdicción, ¿no? tiene ese receptor de los fondos CDBGDR, y en el caso de Puerto Rico el Departamento de la Vivienda local. Con ese dinero, pues ellos enmiendan en este caso, ¿no? la enmienda que se llevó a cabo el 6 de agosto está sujeta a comentarios públicos. Esos comentarios son de 30 días, y luego de recibir todos estos comentarios que tienen que contestar, pues luego es que entonces crean una guía y unos procesos para implementar ese plan de acción que ya está aprobado. Vamos a seguir. Próximo.
Eh, eh. No hay problema. Hubo como... Estamos en vivo. Sí, estoy vivo en otra parte. No pasa nada. Pero sí, es interesante hablar de los fondos CDBGDR porque nuestra experiencia ha sido que mucha gente los confunde, los intercambia, literalmente empiezan a hablar de fondos R3 como si fuese el CDBGDR, los fondos de R3, y no, no es lo mismo. El programa de R3 se crea con estos fondos CDBGDR, así que no, es importante siempre hacer esa aclaración. Gracias, Mil. Esa asignación se hace para utilizarse en programas, ¿no? Como ya mencioné, de vivienda, infraestructura, desarrollo económico y otros temas que luego lo hemos visto traducido en diferentes programas y guías que se han ido implementando sobre la marcha. Conforme a ese plan de acción, el documento, básicamente el documento creado por el departamento que establece el uso de esos fondos. Es decir, con esos fondos, lo que propone el plan de acción es que vamos a utilizar este dinero no solamente para crear esta guía, sino para crear los programas, sino también para crear una manera de monitorear los datos, una manera de crear un sistema de rendición de cuentas, una manera de crear y establecer criterios de elegibilidad, porque eso requiere una planificación de antemano y esa planificación requiere más dinero. Así que aquí se contemplan muchas fases para poder desarrollar estos diferentes programas que no son necesariamente, ¿no? Vamos a trabajar directamente con la infraestructura o con asuntos específicos, sino que también con todas las etapas que le anteceden, que es la planificación, que es el monitoreo, que es la recolección de data, etc. Así que con todo este dinero se contempla, ¿no?, de trabajar todas esas áreas que además de los programas per se. Si podemos pasar. Gracias. En cuanto a los programas asociados con vivienda, que es el área que nosotras desde Ayuda Legal Puerto Rico más trabajamos, le hemos dado mucho énfasis al programa de reparación, reconstrucción o reubicación, también conocido como el programa de R3, ¿no? Porque el programa, porque es la cortina, ¿no?, que descubre justamente cuánta gente necesita, cuánta gente está sin un techo seguro, cuánta gente a 4 años de los huracanes todavía no tienen una vivienda segura. Y eso, pues, y además de que es el área que atendemos mucho desde el proyecto de recuperación justa, con las llamadas que recibimos en nuestra línea de apoyo de personas que tienen casos pendientes ante R3 y que todavía por diferentes razones no ven sus casos avanzando. Así que, pues, nos hemos tomado la tarea de trabajar mucho con R3 y con otros asuntos de titularidad que estaremos, ¿no?, entrando más adelante, pero estos puntos siguientes no se responden a R3. R3, hemos visto que con el tiempo ellos fueron modificando las guías y los diferentes cursos de acción para trabajar las solicitudes mientras llegaban, y para poder entonces distinguir quiénes merecían, quiénes no, o quiénes ameritaban una atención inmediatamente sobre otras personas, se crean los grupos prioritarios del 1 al 5, uno siendo el más, básicamente el grupo prioritario con mayor necesidad en aquel momento, al 5 siendo el de menos necesidad o menos apremiante. El 1 siendo el grupo de personas que componían personas adultas mayores y que también tenían una diversidad funcional. Luego el 2, que eran personas que fuesen o adultos y que también hayan tenido unos daños significativos como consecuencia de los desastres. Luego el grupo 2, que son personas que son o adultas mayores o que tienen diversidad funcional y que además también tenían un daño significativo, y el grupo prioritario número 3, que eran daños significativos, y sucesivamente. Nosotros nos tomamos la tarea también gracias a un esfuerzo que hacemos todos los meses de someter solicitudes de información al Departamento de la Vivienda, hemos también podido crear un perfil demográfico más específico de las personas que solicitaron esta ayuda, y esas solicitudes de información lo que nos demostraron, lo que sacaron a relucir, es que 2/3 partes de estas solicitudes son personas, son mujeres, fueron presentadas por mujeres. La mitad de estas personas son personas adultas mayores, en la mitad del universo de solicitantes de 27,000 personas. Es decir,
Esos son datos que no aparecen en los portales de transparencia del Departamento de la Vivienda y que para nosotros era importante para tener una idea mucho más específica de cómo luce, cuál es la cara de la necesidad en Puerto Rico de personas que necesitan asegurar un techo y si no llegamos a presentar esas solicitudes no hubiésemos sabido que 2/3 partes son mujeres, porque ¿verdad? Como siempre decimos, las crisis no afectan a todas las personas por igual y estos datos sencillamente son un reflejo de esa aseveración y nosotras pues nos amparamos de ella porque es la realidad. Además de eso, las guías de R3 también disponen de que para las personas con un vale de reubicación, es decir, una persona que no cualifica para reparación o reconstrucción de su hogar, sino que hay que reubicarla y que tengan una hipoteca sobre sus propiedades, las guías al sol de hoy, la novena versión, que es la más reciente, indica que toda persona con un vale de reubicación con una hipoteca tiene que resolver esa hipoteca en un término de 6 meses. Que es un término ilusorio, es un término irreal, todos sabemos esto, pero sigue siendo una manera de obstaculizar y de entorpecer, ¿no? de impedir que las personas accedan a la asistencia, requiriéndole, como en el caso de la hipoteca, haciéndole un requerimiento que sencillamente no es real. Y parte de este trabajo que hemos hecho con R3 es también monitorear cómo es que se está distribuyendo el dinero. En el caso de nosotros tenemos nuestra analista de política pública, France, nos va a estar hablando un poco más de eso más adelante, pero hemos visto que también hay unos desfases en cuanto a cómo entonces R3 está rehusando muchos de los subcontratistas que estaban ya contratados bajo Tu Hogar Renace, que como sabemos fue un proyecto que se creó para atender la necesidad de inmediato de infraestructura en Puerto Rico y que al sol de hoy está bajo investigación porque descubrieron que que se estaban moviendo a un ritmo peligrosamente lento y que no estaban cumpliendo con las personas que solicitaron. Así que hay que monitorear este dinero porque tenemos que saber por qué es que se están contratando nuevamente a las mismas compañías de diseño y de construcción que al sol de hoy todavía tienen que responder por Tu Hogar Renace. El rol del municipio, ¿no? Que es lo que nos compete en este taller, el programa las guías del programa de R3 per se no les dan un rol prioritario a los municipios. No es hasta tanto que el Departamento de Vivienda publica el borrador de la séptima enmienda, el que mencioné hace un rato, el más reciente, que diseña lo que se llama el programa de reparación de techos azules. Este programa, a diferencia de R3, sí le da prioridad a los municipios porque lo incluye como personas elegibles como entidades elegibles para poder recibir esos fondos. Son los municipios, organizaciones sin fines de lucro, pero es la primera vez que vemos que los municipios en efecto están siendo, los están metiendo como grupo elegible para recibir esta asistencia y había sido uno también de nuestras observaciones principales en R3 de que no se le estaba dando la atención que merecían en un momento dado en los esfuerzos de recuperación. Eso es, ¿no? un paso que hemos visto, por lo menos uno de los grandes logros que se alcanzaron en esta nueva enmienda, pero ese no es el único municipio, eso no es el único programa, disculpen, en los cuales los municipios tienen alguna incidencia. Ya hemos visto que los municipios son grupo principal como grupo de elegibilidad para los programas de planificación previo, ¿no? A entrar en los esfuerzos directos de la recuperación y de infraestructura per se. El programa para la recuperación municipal, que tuvo una asignación de 56 millones, era uno de esos programas para que los municipios pudieran, a través de diferentes etapas, planificar, tanto a nivel individual como regional, cómo es que entonces iban y en conjunto con diferentes comunidades podían entonces diseñar cómo iban a atender los diferentes problemas que surgían y que con estas conversaciones pues podían identificar. En esas actividades elegibles e inelegibles, hemos visto que una de las actividades elegibles como parte de esos esfuerzos de planificación eran la recopilación de data, el monitoreo de hallazgos, diseñar estrategias concretas, pero no son para labores de construcción como lo es el caso de R3. Y lo mismo con el programa de planificación integral de la resiliencia comunitaria.
Quiero mencionar que el programa de recuperación municipal cerró, no está ahora mismo activo, es decir, no están recibiendo solicitudes, pero el programa de planificación integral de la resiliencia comunitaria sí, que sirve unos propósitos similares. Todavía queda por especificar cómo es que van a compaginar estos diferentes programas o cómo van a facilitar que los municipios puedan accesarla, en vez de hacerle por diferentes vías, quizás para buscar una manera de consolidarla y que sea mucho más clara ese curso de acción. Pero en este caso, en el caso del segundo programa, está ahora mismo activo hasta el 24 de septiembre. Y lo mismo, son para crear son para establecer actividades de planificación con las comunidades, tiene que cumplir con el requisito y eso es uno de los requisitos que establece para poder ser elegible a este programa, es que tienen que crear alianzas con comunidad y con líderes comunitarios para crear esta planificación ¿no? Integral, pero siempre tomando en consideración y siempre tomando como punta de lanza el decir y el sentir de las comunidades, que es también ¿no? que responde a nuestros reclamos de que estos procesos de recuperación se lleven a cabo tomando en consideración la participación integral de las personas más afectadas. Si podemos pasar, por favor. Gracias. Nosotros en Ayuda Legal Puerto Rico hemos diseñado una serie de reclamos que hemos llevado ¿no? en el discurso que llevamos y que tenemos en nuestras plataformas digitales y las repetimos porque son necesarias y porque sabemos que sin buenas prácticas las personas este proceso de recuperación no va a ser justo. Tenemos que tener un compromiso real de nuestra agencia, de las personas que reciben estos fondos y que a su vez trabajan directamente con las sobrevivientes de desastres, tienen que cumplir con una serie de buenas prácticas y que parte desde la buena fe de ellas. En el caso, ¿no? Decidimos poner estas tres ahí, pero tenemos diferentes y puedo compartir el enlace de nuestros reclamos en breve, pero vamos a ir sobre estas primero. Por ejemplo, una de las cosas que más hablamos es del acceso equitativo a la recuperación, es decir, que todas las personas tengan el mismo turno al bate para poder recibir la asistencia. Las solicitudes tienen que ser accesibles, tienen que ser en español, tienen que estar escritas en un lenguaje sencillo, las personas tienen que tener la certeza de que van a recibir una contestación y diseñamos estos reclamos porque nuestra experiencia ha sido que no siempre es así. Hemos visto que hay personas que se quedan, que nunca reciben una respuesta. Hemos visto personas que las respuestas son contradictorias a unas que recibieron anteriormente o que no les contestan las llamadas los manejadores de casos. Es un cuento que se sigue repitiendo y pues por eso diseñamos estos reclamos porque son importantes y porque responden a una necesidad mucho más grande que sufre ¿no? la comunidad, la gente asediada por desastre en Puerto Rico. Tenemos que también contar con que el gobierno va a hacer un desembolso rápido. Sabemos que los fondos se están desembolsando de una manera peligrosamente lenta, que tienen que cumplir con unos términos para gastar ese dinero y que no se está haciendo con la premura, es tan ligero como debería. Así que también, ¿no? Eso es parte de ese acceso equitativo a la recuperación, de que la gente sepa que el dinero va a estar Bueno, estábamos advertidos. No, Ariadna, si quieres. Sí, un poco, ¿verdad? Y la necesidad de estar continuamente como bien miren, señaló. sí, qué bonito. Voy a ver. Estamos sujetos a eso en estas actividades virtuales, así que no se preocupen. Me estoy viendo la cámara frisada y esa mueca está de memes, me encanta. Disculpen por eso. No sé en qué momento, hasta dónde escucharon, porque yo sé que hablo mucho, pero si me pueden decir más o menos en qué momento se frizó para continuar desde ahí. De los desembolsos estaba hablando. Bueno, en fin, el segundo reclamo que ponemos aquí como parte de las buenas prácticas en los procesos de recuperación está la participación real, efectiva y sostenida en los procesos.
el mismo location notice, lo que mencioné esta mañana, que esta mañana hace un rato, que es de lo que Hod menciona, de que ellos diseñan allocation notice y que por ende a través de ahí uno sabe cuáles son las reglas del juego. Una de ellas es que se tiene que crear unos consejos asesores regionales de parte de las personas que se benefician de estos fondos. Esos consejos se han ido desarrollando recientemente, pero queremos que se cumplan con el propósito de que las personas que componen las comunidades y individuos afectados por el desastre puedan participar realmente de estos procesos, de que puedan tener, que si pasa algo con las contratistas que están a cargo de sus casos, puedan tener unos mecanismos de fiscalización para ir y quejarse si hay algo que no está operando como debería, y que también siempre puedan ir a un portal de transparencia donde se esté monitoreando el estatus de la recuperación, donde ellos pueden ir, mire, yo puedo constatar de que se han atendido X casos, de que se han completado X proyectos de construcción y así sucesivamente. Por último, también mencionamos ¿no? por nuestra experiencia de que el Departamento de la Vivienda y las agencias ofrezcan programas de vivienda con fondos CDBGDR. Eso es parte debajo de ese punto, hemos visto ¿no? que el Departamento de la Vivienda debería de comprometerse con las personas solicitantes a proveer remedios completos, es decir, a que la gente tenga acceso al universo de opciones que tiene a su mano, que no sencillamente sea un no, usted no puede hacer eso, no, usted no cualifica, pero que por lo menos le puedan decir, usted sí cualifica para esta otra cosa, usted sí puede tomar este otro curso de acción. Así que eso es muy importante, que la gente sepa el universo de opciones que tiene, ¿no? La lista de opciones que tiene una vez tome una acción respecto a su caso. Lo mismo con la titularidad. Vamos a estar hablando en eso en breve, pero que en efecto las personas no deberían de estar sujetas a una titularidad formal o a un título inscrito en el registro de la propiedad para acceder a la asistencia. Y pues, por supuesto, eso que mencioné, que del Departamento de la Vivienda debería enmendar el término de 180 días para resolver una hipoteca, porque como sabemos, eso es irreal y eso no responde a la necesidad que tiene la gente en Puerto Rico. Muchas gracias, Mariluli, y quiero agradecerle a las personas también que se han estado conectando y haciendo preguntas. Vamos para allá mismo. A mí me corresponde muy rápidamente atender el tema de titularidad, y esto lo voy a atender a vuelo de pájaro porque es una de las preguntas que más siguen fluyendo en el proceso. Y está todavía esta falta de información sobre si la titularidad es necesaria en Puerto Rico para poder acceder a asistencia. Y una y otra vez, ¿verdad? Insistimos en que no hay tal cosa como un requisito de titularidad, por ejemplo, para recibir asistencia de FEMA, y que el requisito de titularidad que estamos viendo en el programa CDBGDR para las relocalizaciones es un requisito autoimpuesto por el Departamento de la Vivienda. Así que dándole un poco para atrás, hay uno de los programas CDBGDR que hemos estado mencionando una y otra vez, Mariluli lo mencionó, yo también lo mencioné al inicio, que es el programa de autorización de títulos. Esto es un programa que tiene como objetivo perfeccionar, es la palabra que utiliza el Departamento de la Vivienda, ¿verdad? Un título de propiedad, que significa convertir un título registrable que pueda ir al registro de la propiedad. Este programa se creó porque el Departamento de la Vivienda estableció como uno de los criterios al inicio, tanto para reparar, reconstruir o relocalizar, para las tres cosas, que las personas tenían que tener un título perfecto. Así que las personas solicitaban, y esas personas que solicitaban iban directamente al programa de autorización de títulos, y ese programa se empezó a constituir como un limbo. Era a donde iban las solicitudes de R3, ¿verdad? Que se quedaban literalmente congeladas en el espacio en lo que se resolvía el título. Nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico asumimos desde muy al inicio la postura de que nosotras no íbamos a meternos en procesos de representación legal para titularidad, porque reconocíamos que el tema de titularidad iba a tomar mucho tiempo y ese no es el rol en un momento de desastre. Atender un tema de titularidad puede tomar años, y la gente que son sobrevivientes y que lo que necesita es un techo seguro no puede esperar esos años en los que obtienen un documento legal.
Finalmente, en el 2020, nosotras logramos una orden ejecutiva que lo que hizo fue establecer que tanto en adjudicaciones de reparación y reconstrucción, el título de propiedad no iba a ser requerido para el programa CDBGDR, más sin embargo, se sigue solicitando para las relocalizaciones. En Puerto Rico ahora mismo, a pesar de la cantidad de fondos obligados que hay en el programa de autorización de título, que casi, y me dicen aquí las compañeras con la información que hemos recibido, casi obligados son el 50% de los 40 millones que se destinaron al programa. Solamente se han registrado 10 títulos de propiedad. Y eso nos deja saber, ¿verdad?, que teníamos razón cuando dijimos en aquel momento, un programa de autorización de títulos no solamente no debe ser un criterio en el proceso de asistencia, sino que literalmente es un gasto de dinero dudoso, considerando todas las otras prioridades que hay, y que el tema de título hay que atenderlo por política pública, no hay de otra. La titularidad no es el problema. En Puerto Rico, la titularidad se ejerce y se obtiene de muchas maneras, ya sea porque una persona rescató un terreno, pero también esos casos donde mami me dio permiso para construir arriba o construir detrás, somos hermanos que todos construimos en el mismo solar, tenemos una herencia que nunca se dividió. Y esa persona es tan dueña como es una dueña que tiene un documento legal inscrito en el registro de la propiedad. En Puerto Rico no hay ninguna legislación que obligue a que una persona inscriba su título en el registro de propiedad. La inscripción en el registro siempre va a ser una excepción, como es el caso, ¿verdad?, de las hipotecas que requieren estar en el registro de la propiedad. Esto es bien importante porque Ayuda Legal Puerto Rico recientemente, y esto fue un logro directo de la organización, redactamos el documento que sirve para que las personas, cuando viene FEMA, puedan probar que son titulares de distintas maneras, y FEMA acaba de reconocer, ¿verdad?, 4 años después, pero acaba de reconocer la norma como parte de sus propias guías, el derecho que tienen personas a probar que son dueñas utilizando muchos documentos y no cometer el mismo error que cometió FEMA cuando vino en Puerto Rico. En el caso de los fondos CDBGDR, Ayuda Legal Puerto Rico ha estado luchando por lo mismo. Acabamos también de lograr que el Departamento de Vivienda Federal publique una guía que dice bien clarito que la titularidad no la impone HUD, sino que ese requisito de titularidad lo impone el grantí, que en el caso de Puerto Rico es el Departamento de la Vivienda. Y esto es bien importante para los municipios porque nosotros tenemos municipios donde por sus condiciones socioeconómicas, por la falta de acceso a la justicia, la cantidad de personas con titularidad informal va a ser mayor. Y si a esas personas tú les dices que no van a ser elegibles para poder recibir fondos, o el proceso se le va a hacer tan y tan difícil, esas personas es muy posible, ¿verdad?, que terminen siendo desplazadas. Así que para los municipios esto es un tema bien prioritario, porque hay que reconocer que esa necesidad de brindar techo seguro a sus constituyentes es una urgente. Aquí estamos copiando algunas de las formas en las cuales una persona puede demostrar que es titular, los distintos documentos que FEMA, pero que también estamos invitando al programa CDBG para aceptar, incluso en esos casos de relocalización, ¿verdad?, donde hasta ahora la norma es que si tú no tienes un título formal no te van a permitir la relocalización, y esa política, ¿verdad?, afecta de forma desproporcional a personas que vienen, a personas que tienen más vulnerabilidad. Pido disculpas porque se me volvió a ir la presentación, así que denme un segundito. Mientras tanto, los voy a ir dejando con Verónica, que va a empezar a hablar de los fondos CDBG MIT. Verónica, y entonces empezamos ya. Sí. Empezamos con terremotos. Cambié un poquito aquí porque me pareció que era un poquito más cercano a lo que está hablando Ariadna y Mariluli. Por si acaso tenemos algunas personas que nos acompañan desde el sur en el día de hoy. Es bueno tener presente que aprobaron a principios de este año, el 6 de enero, fondos específicamente dirigidos a atender el impacto de los terremotos en el sureste de Puerto Rico, en los terremotos que ocurrieron el año pasado. Ariadna, por favor. Se asignaron a la próxima. ¿Listo? Estos son fondos CDBGDR, igual que los que estaba explicando ahora Mariluli y de los que estaba hablando Ariadna. Se asignaron 34 millones de dólares, de una asignación aparte, pero el mismo tipo de fondo, que debía ser asignado en el 80% a las áreas de mayor impacto.
Como ustedes recordarán, especialmente los que viven en la zona, FEMA declaró zonas de desastre mayor por lo menos 20 municipios en su momento. No obstante, según HUD, las áreas de mayor impacto para efectos de estos fondos son 4 municipios: Guánica, Yauco, Ponce y Guayanilla. El 80% de esos fondos tiene que ir dirigido a esos municipios, por mandato, ¿verdad? Por mandato de HUD. No obstante, los fondos son poquitos, son 34 millones, así que lo que hace Vivienda es asignarlos exclusivamente a los 4 municipios que están designados como áreas de mayor impacto, porque entendió que el dinero que quedaba restante era muy poquito para establecer otros programas de asistencia de vivienda en otros municipios. Y lo que establece que se van a manejar esos fondos a través de lo que llama reservas, en que le asigna el 45% de los fondos a Guánica, el 31% a Yauco, 12% a Guayanilla, 11% a Ponce. Y esto se hace partiendo de la necesidad, ¿verdad?, estimada de cada uno de los municipios. ¿Cuál fue el impacto de los terremotos? ¿Cuánto daño causaron en esos municipios? Si se reserva la facultad de vivienda de manejar, cambiar esa distribución según se vaya adentrando el proceso, dependiendo, ¿verdad?, de cómo la gente reaccione y solicite los fondos. Este programa todavía está en etapa de borrador. Se presentó un borrador de plan de acción para vistas públicas, se presentaron comentarios y debe estar en camino o presentado ya ante HUD para que lo apruebe. Vivienda ha anunciado que la expectativa es que lo apruebe en o alrededor del 23 de septiembre. Así que pronto deberíamos tener una versión final de este documento. Pero como está en el borrador, tenemos un solo programa de asistencia dirigido exclusivamente a vivienda, que es el programa de rehabilitación y reconstrucción sísmica de vivienda. Se parece un montón a R3. Ariadna. No. ¿Cómo sabes que se parece un montón a R3? Porque sigue mucho del mismo esquema. Crea un programa de rehabilitación, que es cuando la reparación de la vivienda cuesta $60,000 o menos. Un programa de reconstrucción que implica que no se puede reparar, cuesta más de $60,000. Reconstrucción es tumbar la casa, construir una nueva en el mismo espacio, y asigna hasta un máximo de $185,000 para ese proyecto, para esa reparación, dependiendo del núcleo familiar, ¿verdad?, de cuánta gente va a vivir ahí, y que puede aumentar hasta $265,000 si la casa ubica, por ejemplo, en un área inundable y requiere una medida de mitigación, como sería la elevación de la vivienda sobre el nivel de inundación. Estos fondos se relacionan con los anteriores en la medida que si la casa por alguna razón no se puede reconstruir, porque ubica en un área inundable que no se puede mitigar, porque está en un área de deslizamiento que no se puede mitigar, porque hay alguna otra capacidad o limitación física del espacio, el modelo de casa que van a construir no cabe, pues la persona podría ser elegible al programa de mitigación que voy a discutir ahora, bajo la idea o para utilizar esos fondos de mitigación para reubicarla, tiende a ser que se le da dinero a la persona para que compre una casa nueva fuera del área de peligro. También podría afectar a las personas que están en R3 brevemente. El Departamento de la Vivienda deja claro en los documentos que si los terremotos lo que hicieron fue empeorar un daño que había causado en María, probablemente se pueda arreglar, se pueda quedar en R3, pero si la fuente principal es los terremotos, lo que procede es acudir bajo este nuevo programa de asistencia. No tenemos demasiada información porque no tenemos guías todavía, el programa no ha empezado oficial, ni siquiera se ha aprobado este programa, pero esperamos que en los próximos meses tener mayores detalles y que con suerte empiece a funcionar para las personas en el sur que todavía esperan una vivienda segura. Ahora sí, vamos a hablar de los programas de mitigación. Los fondos de mitigación son parte del proceso de recuperación. Perdón, Ariadna, ¿querías terminar el pensamiento de los títulos? No. Pero el programa de mitigación es parte del proceso de recuperación, pero no está pensado para atender los daños que causaron los huracanes Irma y María. Por el contrario, estos fondos se dice que miran a futuro. Lo que pretenden es evitar que en un próximo evento natural, porque los
huracanes son eventos naturales, lleguemos a una situación de desastre, cambiando o mejorando, haciendo que las viviendas y las personas y las comunidades sean más resilientes a un futuro evento. Ariadna, por favor. Aquí hay asignado sobre 8.000 millones de dólares que deben ir dirigidos a atender los principales riesgos identificados en la evaluación de riesgo que hizo el Departamento de la Vivienda el año pasado. Basado en esa evaluación de riesgo, que tal vez algunos de ustedes participaron, hubo reuniones con actores, hubo encuestas a la población. Vivienda hace este mapa que está accesible a través de la página del Departamento de la Vivienda, llamada el portal de riesgos y peligros y riesgos para Puerto Rico. Y asigna un valor numérico a cada municipio, a cada sector, a cada uno de esos hexágonos representa un área que se le asigna un valor de los riesgos y cuáles son los riesgos principales. No todas las comunidades están expuestas a los mismos riesgos ni a la misma intensidad, pero como regla general, en la mayor parte de Puerto Rico, el riesgo principal va a ser inundaciones. Si usted quiere ver dónde está su municipio, vaya al mapa, le da y le busque su comunidad. Con darle al numerito le va a dar el índice de riesgo para su comunidad. Como les mencioné, hay 8.000 millones de dólares que han sido asignados. La idea es, ¿verdad?, que evitar daños a la vida en un riesgo futuro. No se pueden utilizar para el sistema de energía eléctrica, por lo menos no todavía, porque ya hay otros 2.000 millones de dólares, un poquito más, que han sido asignados para atender el sistema de distribución eléctrica. Creo que hay una nota importante porque ha estado en la discusión pública en estos días, que es sobre los códigos de construcción. Cuando hablamos de situaciones de riesgo, tanto para el programa R3, que es el programa de viviendas, como para vivienda o para los fondos de mitigación, perdonen, los riesgos que están mencionados expresamente aquí son cosas como si el área es una zona inundable, o si está en una zona de deslizamiento, o si hay algún otro problema físico. Esto no incluye como un estándar de riesgo que la casa o la estructura de la que estemos hablando no cumpla con los códigos de construcción o se haya hecho por lo que se llama construcción informal, ¿no? Una persona que construye su casa sin los permisos necesarios del gobierno. Que, ojo, una construcción informal no significa que sea segura, lo puede ser, pero no es un requisito indispensable, ¿no? Aquí lo que se atiende es un riesgo realmente físicos, no de la estructura misma. De hecho, para los fondos de mitigación, uno de los objetivos nacionales que a veces se utiliza, que es la eliminación de arrabales, que es una palabra horrible, pero es la traducción de slum, no está disponible para estos fondos. Así que no estamos hablando aquí de fondos que van dirigidos a resolver ese problema de los códigos de construcción, aunque reconocemos que Vivienda ha dicho que eso es una de las preocupaciones que está en el contexto, y FEMA incluso ha cuestionado hasta el código de construcción de Puerto Rico mismo, no solo la construcción informal, pero tengan eso presente cuando pensemos en construcciones informales. Ariadna, por favor. Me están pidiendo el enlace al mapa, si Frances o Mariluli, si me pueden, por favor, el portal de riesgo está en la página CDBG, si se lo pueden poner en el chat para hacerlo más fácil, se lo agradezco un montón. ¿Dónde estamos en cuanto a estos fondos? Gracias, Frances. ¿Dónde estamos en cuanto a estos fondos? Todavía estamos en una etapa relativamente temprana, por lo menos pensando en cuándo van a empezar a funcionar. En enero del 2020 fue que los ASIC se asignan formalmente mediante un aviso de asignación de HUD, luego del proceso de evaluación de necesidades de mitigación y los procesos de participación ciudadana en la elaboración de ese plan. Fue enviado a HUD a finales del año pasado. HUD aprobó parcialmente en febrero de 2021 ese plan. No aprobó en su momento el programa de vivienda, pero luego de unas revisiones, el 19 de abril, oficialmente tenemos un plan de acción aprobado en su totalidad por HUD para manejar estos fondos. La próxima etapa va a ser publicar guías de cómo van a funcionar los programas de mitigación.
¿verdad? Solamente hasta ahora solo hay uno, pues, perdonen si escuchen a mis vecinos haciendo ruido en la calle. ¿Cómo van a funcionar esos programas de mitigación para que puedan las personas, los municipios, las organizaciones que desean participar de esos programas solicitar asistencia? Solamente un programa tiene guías publicadas al día de hoy, que es el programa de instalaciones comunitarias de agua y energía, que vamos a hablar de eso ahora. Vamos a ver los programas. Los programas normalmente, o vivienda, los subdividen en 4 tipos de servicios, 4 tipos de programas de mitigación: los relacionados a vivienda, los relacionados a infraestructura, los relacionados a planificación y los relacionados a economía. Los programas de vivienda, que son los que pues, con nosotros trabajamos más de cerca, incluye mitigación en la vivienda unifamiliar, que principalmente aplican a personas que han participado del programa R3, pero no exclusivamente, pero va a coger gran parte de esos fondos. Que por alguna razón su casa no se pueda reconstruir, va a ser dirigida al programa de CDBG MIT para tanto evaluar alguna solicitud o alguna alternativa de mitigación. En la mayoría de los casos, si es una zona inundable, elevar esa propiedad sobre el nivel de inundación o reubicarse. Podría ser una alternativa de mitigación también. Otros 2 programas de vivienda es el programa de mitigación en la vivienda de interés social, que va dirigido a atender necesidades de grupos particulares, de personas que están en una condición de especial vulnerabilidad. Entonces, algo que Vivienda introduce aquí, y con buenas razones pensaría yo, ¿verdad? Los riesgos no son solo del entorno natural o físico, no son solo las inundaciones, hay personas que por sus condiciones están en un riesgo, así que este programa proveería fondos para construir o mejorar programas de vivienda que van dirigidos a servir ciertos grupos, como serían mujeres víctimas de violencia doméstica, personas que padecen de VIH, personas en procesos de recuperación de adicción, entre otros grupos vulnerables. Finalmente, ese programa está dirigido principalmente a organizaciones sin fines de lucro, según el plan de acción. Y finalmente está el programa de mitigación comunitaria. En este programa, Vivienda reconoce que algunas medidas de mitigación, por irónico que pueda sonar, pueden causar o provocar el desplazamiento de comunidades y comunidades enteras, no solo 1 o 2 personas. Así que hace una asignación de hasta $100 millones por comunidad, para hacer un proceso de planificación y de reubicación, ¿verdad? Las comunidades que acepten o quieran ser reubicadas para poder relocalizarse como grupo, ¿no? O manejar esa reubicación como grupo. Ese 100 millones irían o podrían ser tramitados a través de organizaciones sin fines de lucro o incluso agencias municipales y sus subdivisiones, o municipios y sus subdivisiones que manejen y acompañen a la comunidad durante ese proceso. Ojo, todo este proceso de mitigación requiere una aprobación, ¿verdad? Y participación expresa de la comunidad que acepte ser reubicada y que acepte el acompañamiento de la entidad que vaya a solicitar esos fondos. Los programas de infraestructura son usualmente los más grandes. La mayor parte del presupuesto está aquí. Y hay algunos programas en que cabría principalmente los fondos municipales, o que estaría disponible, perdón, para municipios que quisieran participar de ese programa de infraestructura. Por ejemplo, déjenme buscarlo aquí, el programa de ese único programa de mitigación en la infraestructura. Esto lo que busca este programa es financiar proyectos que mitigan múltiples riesgos con una sola actividad, que reduzca el riesgo a que poblaciones socialmente vulnerables están expuestas, que reducen el riesgo al que puede estar expuestas las comunidades a nivel regional, y proyectos que sirven para mitigar el riesgo en la línea vital de infraestructura crítica. Así que vamos a estar viendo cosas que atienden riesgos de inundación, por ejemplo, riesgos de deslizamientos, puede ser cosas que afecten
infraestructura crítica puede ser cosas como puentes y accesos. Ese programa no permite que se utilice, como les decía, para la red eléctrica, porque hay otros fondos para eso, que no mitiguen riesgo por razones, ¿verdad? Por razones obvias. No se pueden utilizar para agrandar represas o diques más allá del espacio que están ocupando ahora mismo. Para proyectos, ¿verdad? Que, como les decía, cumplan con las condiciones o que su objetivo sea la eliminación de arrabales o condiciones de marginalidad y deterioro. Y sujetos, no están permitidos, pero sujetos a revisión de HUD, asistencia para edificios que son utilizados para operaciones del gobierno general, asistencia para empresas privadas o financiamiento de costos de mantenimiento y operación. Ninguno de esos estaría permisible. Pero cualquier otro proyecto que usted demuestre que cumple con los requisitos y que en efecto va a reducir el mayor número de riesgos para el mayor número de personas, muy utilitario el proyecto, podría estar disponible, incluyendo pueden solicitar unidades del gobierno local, los municipios, incluyendo sus subdivisiones, el gobierno central, organizaciones sin fines de lucro de base comunitaria. Tiene una asignación máxima de hasta $100 millones, pero ojo, todo proyecto que sea de más de $25 millones en fondos CDBG-MIT tienen que ser evaluados en términos de viabilidad. Y de nuevo, este es un programa que requiere expresamente que las medidas de mitigación que se vayan a implantar tengan el apoyo de la comunidad. Otro grupo son las medidas de planificación. El único problema no es físico, ¿no? Sino cómo nos preparamos, cómo la sociedad, los gobiernos organizan sus espacios, organizan su terreno y cómo eso nos prepara para desastres futuros. Hay dos programas importantes. Uno es el que va a revisar todas las reglas, políticas, prácticas del gobierno, el programa de apoyo de política de mitigación y adaptación, que va a estar dirigido y administrado directamente por el Departamento de la Vivienda, aunque el Departamento de la Vivienda podría hacer acuerdos con sus recipientes que no van a recibir fondos a menos que sean escogidos como entidad social líder, pero puede incluir o escoger socios en ese proyecto que pueden incluir unidades del gobierno local, agencias del gobierno central de Puerto Rico, organizaciones sin fines de lucro. También un programa para aumentar la planificación y la capacitación, que el Departamento de la Vivienda va a estar trabajando directamente con solicitantes para crear consorcios regionales formalizados o reforzar los que ya existen para poder aumentar la capacidad en el desarrollo multisectorial que propenda la mitigación de riesgo. Algunas de esas actividades que se podrían promover en estos consorcios sería planificación ante desastre, promoción de vivienda segura, actividades de desarrollo económico comunitario, manejo sustentable de materiales y residuos y manejo de las cuencas hidrográficas. Este también está disponible tanto para municipios como organizaciones del gobierno central y organizaciones sin fines de lucro. O cualquiera de los consorcios que ya existen. Aquí hay una adjudicación máxima de $500,000 por proyecto. Por último, tenemos los de economía. En la cartera de inversiones para el desarrollo económico y crecimiento, como la llama el Departamento de la Vivienda, se incluye el programa de mitigación en lo que llama líneas vitales. Esto es un concepto que viene del gobierno federal que se refiere a esas cosas que necesitamos literalmente para sobrevivir un desastre: acceso a agua y alimentos, acceso a salud pública, acceso a telecomunicaciones, manejo de desperdicio. Pues los proyectos que puedan atender, sean empresas privadas, públicas o individuales, que van a ayudar a reforzar esas líneas de las que dependemos, podrían recibir asistencia bajo este programa. Este se subdivide como que en 3 subprogramas. Hay uno que es individual, que es el programa para las instalaciones comunitarias de energía y agua resiliente, que es SERWI, por sus siglas en inglés. Ese ya tiene una guía de implementación.
un programa individual para instalar paneles de placas solares y sistemas de recolección de agua en las viviendas. Por el momento solo está disponible para personas que participan del programa R3. Pero hay otros que son grupales. Hay un programa de instalaciones comunitarias que puede asignarle hasta $2 millones para tener un espacio en que las comunidades puedan ir después de un desastre, en que haya producción y almacenamiento de energía, igual que sistemas de captación de agua y soluciones a sistemas de alcantarillado sanitario. ¿Sí? La idea es pasar, ¿verdad? O complementar de las medidas que se puedan tomar a nivel individual en el hogar y reducir las barreras a la mitigación que podría tener ese lugar. Esto fue algo que vimos mucho con María, la gente, ¿no? Se agrupó, buscó un espacio en que por la autosuficiencia, ¿verdad? Y el apoyo mutuo de las propias comunidades encontraron un lugar donde pudieran tener energía, aunque sea para tener una neverita donde la gente pudiera tener su insulina y tener un espacio donde calentar alimentos y compartir alimentos, ¿no? Pues este dinero daría fondos para espacios que puedan reproducir, ¿verdad? Eso que ocurrió y mantenerlos. Estos fondos podrían ir dirigidos a unidades de gobierno local o los municipios, igual que organizaciones sin fines de lucro. De nuevo, requiere participación ciudadana. Todos los solicitantes tienen que demostrar que el apoyo de la comunidad a estos proyectos. Se supone que se le dé prioridad a comunidades empobrecidas para este proyecto. Entiéndase aquí que por lo menos el 51% de las personas que se van a beneficiar de estos proyectos están por debajo de la línea de pobreza, definida aquí como el 80% del ingreso medio de su zona, 80% del EMAI. Si he trabajado con estos fondos antes, eso es algo que le debe sonar fácilmente. No. Y también es un programa de incentivos, pero esto es para negocios principalmente, en que se le puede dar hogares y negocios hasta $1 millón para hacer que esos negocios que atienden algunos, ¿verdad?, de estas líneas vitales sean más resilientes a desastres. Ariel. Tengo una pregunta aquí, la quiero atender porque está relacionada con energía. Me preguntan que si el proyecto de mitigación de inseguridad energética que incluía la instalación de sistemas solares pequeños en comunidades vulnerables cualifican este programa. Si es para comunidades, podrían cualificar para el programa de instalaciones comunitarias. Ya veo el próximo comentario, sí. Pero el programa de instalaciones comunitarias permitiría ese tipo de proyectos. De hecho, uno de los ejemplos que les tengo aquí de medidas de mitigación que se han aplicado en otros lados, en esta primera que veo aquí, esto es una comunidad bien remota, si mal no recuerdo, en Alaska, que el lugar de encuentro de la comunidad después de un desastre resultó ser un hotel, y en ese hotel entonces se convirtió en un espacio de resiliencia. Se instalaron placas solares porque llegó a utilizar hasta como centro de servicios médicos. Así que utilizar un espacio, yo no recomendaría que fuera un hotel, voy a dejar eso claro, pero convertir un espacio de encuentro o crear un espacio de encuentro en un espacio que la comunidad pueda ir y beneficiarse de esas medidas de mitigación, no solo de las medidas que pueden ser individuales. Ciertamente aquí hay una relación que tenemos que atender en cuanto a justicia climática. Si vemos, nosotras entendemos justicia climática como el reclamo de que se tomen medidas que atiendan la crisis climática que tenemos encima, pero que no afecta a todas las personas por igual. Algunas personas se afectan más, algunas personas se afectan primero, y esas personas tienden a ser personas que ya están en estado de vulnerabilidad, como serían comunidades empobrecidas o comunidades racializadas. Así que tenemos que tener bien presente de que tenemos otro desastre encima, un desastre de desarrollo lento, pero que está ahí, y que a su vez va a ser que otros desastres sean más frecuentes o que sean peores, ¿verdad? La crisis climática va a causar huracanes que los huracanes como María pues ya no son tan raros como lo eran antes. Así que tenemos que ver las medidas de mitigación con un ojo a lo que viene, al cambio climático que viene, y cuestionarlo quién se beneficia de esas medidas.
¿Y quién no se ha beneficiado de ellas antes para evitar que las medidas de mitigación que se tomen no reproduzcan las mismas inequidades que hemos visto antes? Esto es algo que hemos levantado mucho en nuestros reclamos en cuanto a desplazamiento. Es sacar a la gente, porque literalmente sacar a la gente de áreas de riesgo podría, pues resuelve, ¿verdad?, un problema, pero si no es un desplazamiento que ha ocurrido con el consentimiento de la gente, a conciencia de lo que va a pasar, para que la persona realmente a nivel comunitario, no solo la persona, porque ocurre, estos fenómenos no afectan una casa, sino comunidades enteras, a conciencia de que esa es la mejor alternativa para ellos, si ese es el caso, porque no hay ninguna otra medida de mitigación. Primero, no funcionan. Tenemos montones de ejemplos de cómo la gente regresa a esos espacios. Y por otro lado, lo que hace es seguir vulnerabilizando a personas que ya están en estado vulnerable. Así que podemos ver medidas que vayan dirigidas a reconocer, ¿verdad?, el valor que la gente le da a su tierra en términos físicos y materiales, pero también simbólicos, ¿no?, porque es su tierra. Y buscar proyectos que faciliten la mitigación a nivel comunitario, que permita que la gente participe en esos procesos de mitigación y que no reproduzcan esas mismas inequidades. A veces pensamos en proyectos de mitigación como que tienen que ser cosas grandísimas, infraestructura, mucho cemento. Este proceso favorece, expresamente dice el Departamento de la Vivienda que los va a considerar, medidas de mitigación, lo que se llama de infraestructura verde. Podemos tener espacios que sirvan para recopilar agua de lluvia en las comunidades, los jardines de lluvia, que para alguien como yo, que tal vez no, o la mayoría de la gente que la vemos desde fuera y pensamos que es un parque, pensamos que es un área verde, y realmente está ahí para detener inundaciones, ¿no?, y recopilar el agua de lluvia que cae en la comunidad. Restaurar ciertos ecosistemas puede ayudar a manejar algunos riesgos. Nada va a detener una inundación de la forma en que lo hacen los humedales, particularmente los mangos. Restaurar ecosistemas es una medida de mitigación, ¿no? Si la naturaleza no es el problema, la naturaleza es la solución. Tenemos que integrarla, sin embargo, a los espacios que estamos ocupados y que históricamente hemos ocupado para que funcione. Por último, creo que me queda una, si no me equivoco. Son las buenas prácticas, Ariadna. Aquí es mucho de lo que hemos hablado a lo largo del camino de estos 4 años, pero para que las medidas de mitigación funcionen necesitamos acceso equitativo a esta asistencia, que se puede integrar de manera clara, de manera efectiva con los programas de CDBGDR, como lo son el programa R3, además de los programas de mitigación que está subsidiando FEMA a través de los programas de mitigación, que son separados, que el proceso sea accesible al mayor número de personas, que se eliminen cualquier barrera que puedan justificadamente evitar que las comunidades puedan acceder a estos programas, asegurarnos de que sean las comunidades más empobrecidas las que se beneficien. Una comunidad extremadamente pobre no está en las mismas, no compite en condiciones de igualdad, ¿no? Así que hay que asegurarse que se tomen medidas para llegar a esas comunidades y que se evalúen proyectos a menor escala. Un proyecto a menor escala o más pequeño, como les mencionaba, podría cumplir con los requisitos del programa de infraestructura. No tenemos que brincar siempre a restaurar el dique o arreglar uno que se estaba dañando. Pueden haber otras alternativas que tengan menor impacto a la gente y a la naturaleza que les rodea. La participación es importante antes, durante y después de los procesos, que sean las comunidades quienes diseñen, ¿verdad?, que acepten propuestas comunitarias. Las propuestas comunitarias probablemente van a requerir apoyo técnico. Estos fondos podrían utilizarse para eso, para asegurarse que las comunidades tengan apoyo cuando tengan sus propias propuestas, no venga otra gente a hablar por ellos, ¿no? Durante el proceso de mitigación y después que para las personas puedan incorporarse a estas medidas. Tienen que haber campañas educativas para que la gente las conozca. Las medidas de participación tienen que ser acumulativas, mientras más mejor, especialmente porque la pandemia no se ha acabado. Como mencionó ahorita Mariluri, los consejos comunitarios a nivel municipal, por ejemplo,
podría dar espacio para sostener una participación continua a lo largo de este proceso. Finalmente, evitar o minimizar los desplazamientos. Las medidas de mitigación lamentablemente también pueden causar desplazamientos forzosos si la forma que se implantan afecta, ¿verdad?, a las personas que vivan cerca, por ejemplo, o que cambian los patrones de forma que ahora afecta a otras personas. Recordar, ¿verdad?, que el derecho a la vivienda implica que las personas tienen el derecho a decidir dónde viven, a permanecer en sus hogares sin una intervención injustificada del gobierno, y a regresar si ese riesgo, ¿verdad?, esa causa por la que el gobierno decide que no pueden estar ahí, deja de existir. Decidir, permanecer, retornar. Y esto, minimizar desplazamientos, solamente va a ocurrir si hay una política expresa basada en derechos humanos que se comprometa a minimizar los desplazamientos, ¿verdad?, que no ocurran a menos que no haya otra alternativa o no haya otra mejor alternativa, y que haya un plan de reubicación si la respuesta es reubicar a las personas de sus espacios. Creo que esto es todo por mi parte. Muchas gracias, Verónica. Hay unas preguntas pendientes, ¿verdad, Andrea? Sí, tengo aquí las preguntas escritas, van desde mucho más atrás, pero quería añadir que muchas gracias, de verdad que hasta yo estoy aprendiendo un montón de cosas que no sabía, porque hay tantos fondos, hay tantas oportunidades de fondos, pero ¿para qué son? ¿Cómo nosotros nos podemos beneficiar de eso? ¿Cómo las comunidades vulnerables se pueden beneficiar de eso? Eso es bien importante, y que lo estén aquí expresando con tanta sencillez, de verdad que vale mucho. Así que, nada, yendo a las preguntas rapidito, estas fueron por Facebook. Angie Latorre pregunta, que creo que estaba más dirigida a lo que estaba hablando María de Lourdes, ¿por qué la titularidad no es un requisito? Sí, No. sí, Mariloli. Sí, en mi esencia, porque nuestra jurisdicción en Puerto Rico no obliga a las personas a tener un título inscrito en el registro de la propiedad para poder ser dueña de ella. Es decir, uno no está obligado a inscribir, ¿no? A ir al registro e inscribir un título en todo caso. Es recomendable porque beneficia, ¿no?, que en caso de que haya alguna incertidumbre, en el caso de que haya alguna duda sobre disculpen, están limpiando. En el caso de que haya alguna incertidumbre sobre, ¿verdad?, el dominio de la propiedad, pues siempre es bueno saber de que uno puede ir al registro y decir, mira, aquí está la constancia, pero no es obligatorio. Así que por eso es que partimos de ahí, de que en Puerto Rico no debería hacerse más oneroso de lo que, ¿no?, de lo necesario para las personas que puedan acceder a la asistencia, porque le están requiriendo estos pasos que no son necesarios, porque en Puerto Rico no los obliga. De ahí partimos, ¿no?, cuando decimos de que la titularidad no debería ser condicional para poder recibir una asistencia. Perfecto, muchas gracias. Entonces, Angie Mile también pregunta, ¿quiénes lideran el proceso de planificación comunitaria que comentaron? Esta última parte no la entendí muy bien, me imagino que tiene un typo, pero dice, ¿cómo aseguranse de medirse bien? No sé si se refiere al programa de resiliencia integral, de la resiliencia comunitaria, o si se refiere a otra cosa. Así que si Angemile todavía está sintonizada al live de Facebook y nos puede aclarar, se lo agradeceríamos. Sí, por favor. Por otro lado, Cecilia Ortiz García pregunta con respecto al mapa de riesgo, el cual si este está alineado con otros mapas de riesgo, como el de la Junta de Planificación, el de la red sísmica, etcétera. Sobre la primera pregunta, primero Angie Mil, gracias por el apoyo. Angie Mil, hemos seguido el trabajo también que hace, importantísimo para promover también el desarrollo de capacidad de pequeñas empresas en Puerto Rico, de personas emprendedoras, así que gracias, también te seguimos y sabemos quién eres y te vemos. Mira, el programa de planificación, ¿verdad? Hay varios programas de planificación, como bien Mariloli ahorita habló del programa de planificación municipal, también hay está el programa grande que se corre a través de Foundation for Puerto Rico, y esta presentación, eso sería pues meternos en otra conversación, pero lo que sí podemos decir es que para nosotras los cuerpos comunitarios de participación, como es el Consejo Asesor Ciudadano que se propuso al inicio y se logró,
pero que no ha tenido un desarrollo tal como esperábamos y que entendemos debe volver a ser un modelo participativo, son indispensables, sobre todo, Anjimil, porque ahora, lo que sucedió en el proceso de planificación, y ustedes vieron esa secuencia maravillosa que trabajó Noel y que trabaja Verónica, son creaciones de Verónica y de Mariluli, porque algo nos falta en el proceso de recuperación y es una línea del tiempo coherente donde los programas de planificación hayan empezado antes y no después en el proceso, ¿no? La planificación ahora mismo está después de los planes de relocalización y eso no tiene sentido. Así que en ese sentido el llamado de las organizaciones, de la gente y la entidad van a ser indispensables para que el dinero se utilice bien y sea coherente. Gracias, Ariadna y María. Yo creo que con eso estamos con las preguntas. Así que si hay alguna otra, voy a estar monitoreándola e interviniendo cuando termine la próxima compañera. Gracias. Perdona, quiero contestar brevemente a la otra pregunta que era sobre el mapa. Quiero, bien rapidito, el plan solo menciona específicamente que consideró los datos del Plan Estatal de Mitigación de Riesgo de 2016. Gracias, Verónica. Yo creo que podemos. También quería añadir que hace unas semanas atrás tuvimos un taller con los de Foundation for Puerto Rico, precisamente relacionada al programa de resiliencia comunitaria, el programa de planificación integral de resiliencia comunitaria. Así que si no lo pudieron ver, está disponible en nuestro canal de YouTube. Así que con eso podemos seguir. No sé si la próxima que Sí. vaya. Nosotras desde Ayuda Legal Puerto Rico, y perdonen, un poco me quedé esperando a ver si había alguna otra pregunta pendiente. Nosotras, de hecho el próximo slide se llama pendiente. Nosotras queremos hacer un llamado a la gente que nos esté viendo a que busque a través de recuperacionjustapr.org tanto nuestras plataformas, nuestros materiales. Gladys, te voy a poner en mute un momentito porque escuchamos todo el sonido. No sé si la puedes poner en mute, Andrea. Y un poco invitarles a ver nuestros portales, recuperacionjustapr.org. Nosotras estamos publicando solicitudes de información, así como numerosos blogs, damos talleres, un poco para responder los temas, ¿verdad?, que están ahora mismo en pantalla, y esos talleres son gratuitos. Así también ofrecemos apoyo legal a personas sobrevivientes de desastres a través de nuestras líneas de teléfono 787-957-3106. 787-957-3106 y tenemos disponibles informes como esos 3 que están viendo ahí ahora mismo en ese enlace, que tienen como objetivo que ustedes sepan, que conozcan el análisis de política pública que hemos estado haciendo y también los cambios y las buenas prácticas que estamos promoviendo. Esperamos ya en las próximas semanas hacer un envío directamente a la Liga de Ciudades para que puedan enviar las copias físicas de los informes a sus alcaldes y sus equipos base, y la idea es seguir difundiendo. Lo podemos dejar aquí agradeciéndote, Andrea, agradeciéndoles a todo su equipo, siempre bien agradecida y abiertas a cualquier otra pregunta, pero reconocemos que ya llegamos al tiempo límite, así que aquí estamos. Muchas gracias a ustedes, de verdad que sé que este taller va a ser de mucho beneficio para un montón de personas, así que pueden acceder a él nuevamente en la grabación cuando esté disponible. Vamos a estar enviando un correo electrónico con el enlace para acceder a ella, y sigan a Ayuda Legal Puerto Rico y sigan toda la labor que han hecho, que de verdad es tan necesaria para la isla, así que yo creo que con eso podemos terminar. No sé si quieren decir algo más. Voy a enmendar la dirección para poner que es recuperacionjustapr.org para que puedan llegar a nosotras. También se nos quedó, y disculpen, sé que nos extendimos por un montón. Disculpen, tenía que salir porque si no iba a morir en el intento. Quería también decirles, ¿verdad?, que tenemos mucha información. Hemos estado haciendo un monitoreo de contratos que ha estado haciendo la compañera Frances Vega. Así que hay mucho por hablar. Esperamos seguir compartiendo los espacios, que se mantengan pendientes, y siempre decimos al final que conocer tus derechos es poder. Compañera, gracias por la oportunidad. Gracias a